Buen día, mi nombre es Erika Ramos, soy estudiante de la Facultad de Farmacia de la Universidad del Atlántico y el día de hoy haré una explicación sobre el artículo Determinación espectrofotométrica del paracetamol y la cafeína. Bueno, en este documento se expresa la búsqueda de una alternativa o método más rápido y viable para la determinación de cafeína y paracetamol en ciertas muestras de unas farmacéuticas puntuales. Y además se expresa la manera en que fueron preparadas esas soluciones muestra para hacer el análisis. En el artículo nos expresan dos tipos de método, A y B. En cuanto al primero, se evidencia el uso de una espectroscopía derivada en donde el equipo realiza las lecturas con base a espectros de luz, como se puede ver en la primera gráfica. Se realiza un barrido a diferentes longitudes de onda. ¿Y qué hacen allí? Bueno, lo que hacen es meter la muestra en una celda, pasar un haz de luz a través de la muestra y esto da un espectro en unidades de absorbancia. La primera gráfica es el paracetamol de orden 0. Como pueden ver ahí debajo de la gráfica, dice de orden 0. ¿Por qué es de orden 0? Porque después con estos datos que se obtuvieron en esta curva, se van a construir otras gráficas por medio de derivadas. Aquí nos hablan sobre derivada de primer orden y de segundo orden. ¿Esto qué quiere decir? Que se cogen los datos del equipo y se saca la derivada de cada uno de manera numérica, generando las otras gráficas, como esta que se ve aquí arriba, que hay varias curvas, y esta última. La primera gráfica, como ya lo mencioné, es del paracetamol. Y la otra gráfica sencilla de una sola curva que se puede ver en pantalla es la de la cafeína. A partir de estas dos curvas se realizan la primera y la segunda derivada, donde la primera gráfica, esta de abajo, arroja las muestras de la segunda gráfica, que es esta que se ve arriba, y la tercera gráfica que vemos arroja las muestras de la última gráfica. Ahora, en esta gráfica que estoy mostrando, podemos notar que dice que hay una concentración 1, 2, 3 y 4. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos hicieron unas réplicas con diferentes concentraciones. La finalidad de gráficas como esta es para saber qué tramo de la curva se va a analizar de acuerdo a lo que se necesite. Ahora, en el documento, aquí en la parte de resultados y discusión, expresan lo siguiente: análisis de paracetamol y cafeína, método A. Aquí determinan el paracetamol tomando espectroscopía derivada del primer orden, utilizando hidróxido de sodio 0.1 mol sobre litros como solvente, y se adoptó la longitud de onda de 314 nanómetros para determinar el paracetamol, siendo 0 el valor de absorción para la cafeína. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Retomamos de nuevo en esta gráfica. Bueno, esto quiere decir que si nos ubicamos en la gráfica, en la curva B que está de color rojo, notamos que hay un punto donde su absorbancia es 0, que viene siendo en 314 nanómetros. Y a partir de eso, ellos toman las curvas desde ahí y grafican la concentración versus la derivada. Se prueban varias concentraciones y construyen la siguiente gráfica. Esta que se puede ver aquí. Ahora, esta gráfica se llama linealidad del paracetamol y de allí seleccionan un tramo de la gráfica donde da una línea recta como la que se ve en pantalla, que permite determinar el paracetamol, que sería el resultado del método. Este mismo proceso lo realizaron con la cafeína, que es con la gráfica que está aquí a la derecha. Entonces, aquí lo que hicieron fue, tomaron la longitud de 280 porque allí el paracetamol tiene una absorción de 0. Como se puede ver, la curva negra que dice B, cuando llega a 0, está en 280 nanómetros, una longitud de 280. Y con base a esto se grafican la línea de la recta, que es la linealidad de la cafeína, que es esta gráfica que está aquí.
Ahora, debajo de ellas podemos notar que hay unas tablas. Estas tablas representan los valores mínimos y máximos, que vendrían siendo los puntos con base a las gráficas que mencioné anteriormente. Este sería todo el método A. Ahora, pasamos al análisis de paracetamol, método B. Aquí ellos se basan en la relación del paracetamol con el hierro, donde esa solución se torna de color rojo dependiendo de la concentración. Entonces, entre más hierro haya, el color rojo va a ser más intenso. Esta intensidad se refleja en el espectrofotómetro en un nivel de absorbancia. Y en la gráfica, que está aquí abajo, puede verse que tomaron diversas concentraciones y tuvieron ese resultado, en el cual seleccionan un nivel de 510 nanómetros, que es la longitud máxima de absorbancia, que viene siendo el C5 que notamos allí, esa línea negra. A partir de esto, ellos toman diversas concentraciones que arrojan diferentes niveles de absorbancia y con ellos construyen la siguiente gráfica, que es esta que podemos notar aquí abajo a la derecha, que es la linealidad del paracetamol. Este vendría siendo el método. En el documento se expresa que hay cumplimiento de la ley de Beers. ¿Qué quiere decir esto? Que la recta es lineal, o sea, la curva es lineal, como se puede notar en la pantalla. Al igual que en el método anterior, los valores mínimos y máximos obtenidos en la curva se anotan en las tablas. Además de las gráficas que he mencionado anteriormente, se utilizan otras con diversos datos como temperatura y volumen, que son utilizadas para saber a qué parámetro es mejor realizar el método. Como por ejemplo, esta que vemos aquí. Figura 9. Efectos de la temperatura en el complejo de formación completo, que es el efecto de la temperatura y el tiempo. Aquí se estudió el efecto del grado de temperatura entre 25 y 50 grados centígrados durante un intervalo de tiempo de calentamiento de 5 minutos de paracetamol. Aquí se encontró que cuando la temperatura aumenta, la absorbancia continúa aumentando y el tiempo va a ser más corto, hasta que la absorbancia se mantenga constante. Entonces, por lo tanto, como pueden ver en la gráfica de abajo, se eligió como condición de análisis la temperatura de 45 grados centígrados durante 25 minutos. Bueno, a manera de conclusión en el artículo expresan que el método de estimación de V desarrollado del método A, que se informa aquí, es rápido, simple, sensible y bastante específico. Este método que se realizó hizo un análisis del paracetamol y cafeína en forma de dosificación combinada, mientras que la determinación de paracetamol por el método propuesto B se basa más en la reacción de oxidación-reducción por sales de hierro 3. Aquí finalizo mis presentaciones, espero les guste. Gracias.